Banda, ¿cómo están? Soy Neri. Bueno, el día de hoy la verdad es que tengo varios temas. Tengo varios temas muy bien pensados y muy bien como para explicar hoy. Y hoy pensé que mi episodio lo iba a escribir, iba a poner como más o menos cómo iba a platicarlo y todo esto. Pero recordé que hace como 3 días intenté grabar este mismo podcast y todo eso. Y lo escribí, lo acomodé, lo hablé y todo eso. Y la verdad fue que no me salió. Que el resultado que tuve, o sea, yo sé que he platicado mucho de que es mucho mejor que las cosas las subamos aunque nosotros pensamos que están medias. Porque si no, esa resistencia de no subir hasta que sea muy perfecto, pues eso nos mantiene sin subir nada nunca. Entonces, soy partidario más de ese lado. Pero también sé que hay instantes y hay veces para todo. Y el podcast que había hecho que no me gustó, bueno, los 5 podcasts que hice que no me gustaron y que no subí, era porque la verdad fueron muy mediocres, no en cuestión de lo que decía, de los temas en sí, no, sino de cómo me expresaba yo. Como que no estaba 100% hasta aquí en el podcast, en el momento. Y siento que ese es uno de los problemas de muchos de nosotros. O sea, puede ser que haya veces que nuestra idea esté muy chingona y queremos como expresar algo. Pero mientras estamos en ese algo, estamos en nuestra cabeza en mil cosas más. Y yo siento que así no funcionamos para nada. Siento que es una tontería, que no estamos ni aquí ni estamos para allá. Y hoy precisamente escuché a Franco Escamilla y a Roberto, o sea, yo soy un consumidor muy frecuente de ese podcast. Y dijo que Franco Escamilla cuando se subía a su escenario, era, era como su momento. Era su momento de arte, yo lo entendí así. O sea, que se subía y no había ni problemas para él. Que ya no había nada, o sea, era como si fuera el último instante de su vida, ese show. Que él sabía o se mentalizaba y cuando se subía, cuando se acabara ese show se podría ir y se podría matar a lo mejor en un accidente de carro, de avión, de lo que sea. Para muchos puede ser una visión muy fatalista, muy así, pero para mí es oro eso que dijo. Porque era precisamente lo que me hacía falta, lo que en este podcast me hacía falta. En ese capítulo que no subí, fue porque mientras estaba aquí platicando, estaba pensando y viendo las notas y todo eso. Y hay veces que las notas a mí me sirven muchísimo y las anotaciones y todo eso. Y hay muchas personas que sí. Pero este podcast es mi espacio. Y es un razonamiento, es un pensamiento, es como abrirte mi cabeza un poco y que me entiendas y desde ahí intentar, según yo, aportar algo. Pero pensándolo, esto es algo que me hace mucho bien a mí. El platicar lo que yo pienso, toda esta basura o genialidad que a veces tengo en la cabeza. Y cuando no estoy aquí 100% y no veo y no pienso y no... Discúlpeme, estoy un poquito mormado. Pero cuando no estoy 100% en el momento, siento que no funciona y no puedo ni fluir. Así los temas que tenga sean los mejores temas de mi podcast o del mundo, no va a funcionar esto si no estoy aquí 100%. ¿Y cuántas veces a todos no nos pasa eso? O sea, que estamos a lo mejor lavando los platos o cogiendo lo que tú quieras, o sea, neta, y estamos pensando en lo que sigue, en aquello, en el problema en la solución de esto, o sea. Y siento que así se nos pasa la vida. Siento que... Y es un pensamiento a lo mejor muy tonto y me adelanto mucho, eso pues también refleja mucho lo que tengo en la cabeza. Pero siempre está pensando en el futuro, es como un tipo de ansiedad. Y no ansiedad de que esté ansioso todo el tiempo, así no, la verdad es que no. Sino que siempre pensar en el futuro, o sea, en lo que sigue, en lo que voy a hacer. Hice un ejercicio muy curioso, o sea,
que es algo que ya lo dicen todos y lo que tú quieras, pero la verdad es que a mí se me hace muy interesante. Este ejercicio fue que me imaginé cuando ya tenga todo lo que siempre he querido, o sea, que ya tengo todos los carros que pues, siempre quise, las casas, los lugares que ya visité, todo lo que quería, que ya me compré todo lo que quería. Y pienso, ¿y después qué sí? O sea, puede ser que me esté adelantando mucho y digo, o sea, para que llegue ahí, tú di lo que tú quieras. Pero yo sé que voy a llegar ahí. Y cuando llegue ahí, ¿qué más voy a hacer? O sea, y tú has pensado qué es lo que va a hacer cuando llegues a ese fin. Porque yo veo muchas personas que llegan a ese objetivo que querían, que tenían. Y después de ahí no saben qué hacer. Y después vemos a artistas, a lo que tú quieras, que a los ojos desde acá afuera se pueden ver las personas más felices del mundo. Y de repente te vas dando cuenta que se suicidaron, que se quitaron la vida, o sea, cosas de esas. Y te preguntas, ¿cómo lo hizo siendo que tenía todo, siendo que todo? El éxito, tu éxito puede ser un arma de doble filo si no es que tienes bien acolchonada la cabeza, o sea, y bien acolchonada la cabeza me refiero a que sepas bien a dónde vas, por qué vas y para qué vas ahí. No sé si me doy a pues, entender. Y fíjense que hoy estoy dando unas cosas muy simples, o sea, muy sencillas, muy que todos te dicen. Pero puede ser que en esa simpleza se encuentre la belleza de la vida, o sea. Porque yo, pues he leído cosas, he visto cosas y todo eso. Y la pregunta de para qué estoy aquí, en este mundo, o para qué estamos, la verdad es que le he dado muchos sentidos a lo largo de mi vida, que no es muy larga. Pero le he dado muchos sentidos, o sea. He visto muchas cosas, primero que el propósito de la vida, que yo creo que hay muchos propósitos en la vida y que es bien importante tener un propósito en la vida, uno o muchos los que tú quieras, algo por qué estar aquí. Y más casi siempre cuando es un propósito de verdad. Y digo casi siempre porque me puedo equivocar, pero casi siempre ese propósito tiene que ver con los demás, o sea, con aportar algo a los demás. Y es consecuencia de, y está interesante. Pero lo que estaba pensando yo, o sea, al final ya que tenga todo eso, o sea, en este caso este imaginario, que ya tengo todo lo que quiero, o sea, que hice todo lo que quería, que ya conocí los países que quería, que ya me casé con quien quería si es que quería, que ya tuve sexo con tales que quería, que ya tuve todos los carros que quería, que ya tuve las casas, ya viví, o sea, ya hice todo lo que se supone que es éxito. Ya mi podcast está en número 1 en México y en Estados Unidos y en donde tú quieras. Yo sé que para eso se queda un camino larguísimo, pero yo sé que voy a llegar. Entonces, ¿y después qué? Y cuando estudias un poquito de evolución y de espiritualidad o de espiritistas y de científicos puros y duros y cuadrados, y luego te vas con estos espiritualistas y todo esto, pues la verdad es que tienen unos puntos muy diferentes. Es muy interesantes ambos y respetables, claro que sí. Pero te preguntas, ¿y qué sigue después? O sea, el ser humano es un fin por sí mismo. O sea, el fin de estar aquí es estar aquí. Y yo sé que esas fueron que no son ni preguntas nuevas, que se las han hecho personas miles de años antes que yo. Que no soy el primero ni el último. Pero la verdad es que si son preguntas que no tienen una respuesta aparente, o sea, no me quiero yo quedar, a lo mejor por mis creencias, por mi sistema de creencias, por cómo pienso yo, no quiero como creerme que el ser humano es un fin por sí mismo, o sea, que fue un conjunto de resultados
aleatorios, aleatorios, no sé decir esa madre. O sea, que fue un resultado del azar. Y hoy estamos aquí con estas preguntas, con tristezas, con ansiedades, con miedos, con esta bola de cosas que se pueden explicar desde muchas formas, claro que sí. Y es bien, bien sencillo. Pero que el único fin de todo eso sea, pues simplemente vivir por sí mismo, o sea, el fin es la vida. Y la verdad es que científicamente está hablando, bueno, más bien evolutivamente hablando, el ser humano no tiene, ¿cómo decirlo? No existe la felicidad evolutivamente hablando. Lo que más se le parece pues es el placer. Y uno busca ser feliz. El plano de pues, la felicidad, entonces, ¿en dónde queda? Son muchas preguntas, o sea, son muy tontas, muy, a lo mejor muy simples, muy burdas, muy que ya tienen su respuesta. Pero la verdad es que nadie te va a decir con certeza la respuesta correcta para todos. Cada uno tiene su respuesta en base a la construcción que han tenido a lo largo de su vida y antes. La epigenética, ¿qué es lo que nos dice? La genética, las circunstancias de su vida, cómo se sientan, o sea, un putero de cosas. Y son cosas que me hacen pensar mucho. Y creo que ni siquiera voy por donde quería yo platicar este tema. De hecho, el tema de hoy, al minuto 11, es, quería, quién sabe, el platicar un poquito desde donde, más o menos, o sea, la verdad es que no tengo una conclusión de nada, pero es más un pensamiento muy interesante, creo yo, que es desde dónde vienen las depresiones y las ansiedades. Y yo, o sea, yo sé que ya he platicado bastante sobre eso, no sé si bastante, pero he platicado algo sobre esto. Y yo, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que hemos evolucionado. O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Perdón. Hay que pensar un poquito en cómo es que nuestros ancestros eran. O sea, hay que como poner una premisa de base. Nuestro cerebro está todavía cableado para la época de las cavernas. O sea, antes, cuando nos peleábamos con los neandertales, entre sapiens y neandertales y los chaparritos estos de las islas y todo ese pedo. O sea, nuestro cerebro está hecho para aquellos tiempos. Está hecho para ser un nómada. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué digo esto? O sea, pasaron miles de años. Bueno, no voy a decir fechas, o sea, porque la neta soy malo con las fechas o con los tiempos así. Pero el chiste es que pasó muchísimo tiempo, más del que tenemos hoy, de sedentarios. Más tiempo pasó que estamos de estos pinches nómadas, pues. En todo ese tiempo, nuestro cerebro se desarrolló para estar de un lado a otro, para no tener más preocupaciones más que sobrevivir. Y esta puede ser una preocupación muy grande, sí, pero es algo de lo que te encargabas día a día. O sea, no te consumía tanto mentalmente. ¿Por qué digo esto? Cuando tú estás en reposo, el 35% de la energía que gasta en total tu cuerpo cuando estás en reposo, la gasta el cerebro. O sea, 35% de la energía total que tienes en reposo, la gastas solo pensando. Y esto, grábatelo bien, porque después es un dato que nos puede servir. Entonces, nuestro cerebro está bien cableado para aquellos tiempos. Cuando estás en aquellos tiempos, tú te comías hojas, te comías de este animal, te comías esto, aquello. Ibas caminando. Y era raro cuando te regresabas a un lugar por el que ya habías pasado. Entonces le dabas tiempo a toda la fauna, a toda la vegetación, a la naturaleza, que regenerara, o sea, que si te comiste las semillas de aquí, que ya haya más semillas.
que si te comiste al animal de aquí, que si te comiste al animal de aquí, que ya haya más animales. O sea, dabas tiempo al mundo que se regenerara. Es un ciclo muy bonito, o sea, muy sencillo, muy padre. El problema está cuando se empezamos a apacentar. Y yo entiendo el por qué. Fue para una de esta especie, la cantidad de especímenes de la especie es como un éxito. O sea, si hay muchos de esta especie, esa especie tiene éxito. Que eso puede ser muy cuestionable, o sea, porque hoy hay más vacas que antes. Y es una especie que no es nada exitosa porque crecen en cuadritos así y viven ahí toda su vida, luego las matan y no la comemos. O sea, si platicamos de éxito a cantidad, pues es una especie muy exitosa, así como muchas otras. Pero esa especie de vaca o la vaca no es exitosa porque en sí no vive. Crece en un cuadrito que esa no es vida para mí. Entonces, no puedo yo medir el nivel de éxito de una especie en cuestión de cantidad de individuos de esa especie. O sea. Y el ser humano hace algo muy parecido a eso de las vacas. O sea, nos apacentamos para comer más y estar más sanos, pero de repente eso nos permitió que tuviéramos más hijos, más gente, teníamos que sembrar más, teníamos más hijos, sembramos más, o sea, una seguidilla de no acabar. Y no es todo, o sea, si ya tienes tu sembradío, lo tienes que cuidar, de que no te lo roben, que no te lo coman, que las plagas, que la lluvia, que si llueve, que si no llueve, que si el vecino te chingue, que si no. Y cabe recalcar que nuestro cerebro está acostumbrado a grupos de máximo 150 personas. Eso es un dato interesante. Y hoy, pues, si volteamos a ver a alguien que tiene poquitos amigos, pues mínimo tiene 150 mínimo. Y las personas estamos bien acostumbradas a convivir con tantas que el cerebro se nos vuelve loco. Y más con Facebook, Instagram, TikTok y toda esa parte. O sea, tenemos la validación de miles de personas o desde millones. Que es una herramienta muy interesante, pero la verdad es que nos vuelve loco y nuestro cerebro no está cableado para eso. Hay que recablearlo y acostumbrarlo emocionalmente a toda esa parte. Pero bueno, es otro tema. Entonces, al cerebro le estamos dando más cosas, o sea, más preocupaciones. Ya no solo me tengo que preocupar por sobrevivir yo, ahora me preocupo por cuidar esto, porque los hijos, porque ya tengo más hijos, tengo que plantar más cosas. Tengo que cuidarme que no me roben, de que no me maten, de que a ver si llueve, que ahora le rezo a sabe quién para que llueva. Lo que quiero decir con todo esto es que nos empezamos a llenar de cosas. Antes los nómadas lo que podían cargar eran sus pertenencias porque no tenían un espacio físico, es obvio. Y cuando nos hicimos sedentarios, pues empezamos a tener cosas. Y tener cosas se traduce a tener cosas en qué pensar. Y pues imagínense, si pensando en reposo te gastas el 35% de tu energía. Ahora, imagínate, están dando en tu trabajo que no te gusta y pensando en cosas que te traen bien preocupado. ¿Cuánta energía crees que se te vaya a ir ahí? No sé, o sea, no he sacado datos así específicos de eso, pero tú piénsalo, o sea, es razonable que se va a gastar un putero, así lo resumo yo, se va a gastar un putero. Y, 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 yo he notado algo bien curioso, y esto es una hipótesis completamente, porque no tengo algún dato o no he buscado un dato que lo respalde, ni mucho menos. Pero es algo que he experimentado yo y que es más interesante. Ay, güey, mucha espalda, man. Estoy... O sea, cuando yo he estado triste, pues sí, he estado muy triste o algo así. Algo que me comentó una persona que aprecio mucho fue que me saliera de donde esté. O sea, siempre que estamos tristes, tendemos a acostarnos, a dormir, a dormir, a dormir, a quedarnos en un circulito y no salir de ahí. Lo que me dijo esta persona es que cuando me sintiera triste, que sí sintiera mi tristeza, que me diera mi tiempo, que sintiera mi ansiedad, la viviera. Y cuando terminara,
que me diera un tiempo. Y cuando terminara, por ejemplo, me doy 2 horas para llorar, para morirme ahí en un rato. Y cuando pasen las 2 horas, me salgo a caminar. Me salgo y camino y veo y me estiro y me desestreso y camino. Así, o sea, llevo mis nalgas a caminar. Qué buenas nalgas, por cierto, pero las llevo a caminar. O sea, me salgo y camino. De hecho, hay una frase que no sé cómo se putas diga, pero se soluciona caminando. Se soluciona andando. Y hasta ahorita, o sea, me hace mucho sentido. Es como si nuestro cerebro estuviera recordando los momentos cuando no tenía tantas preocupaciones. Esto es algo a lo mejor muy añorativo, o no sé si existe esa puta palabra, o sea, o muy sentimentalista, o no sé cómo se diga, o nostálgico, de recordar los momentos cuando no teníamos tantas preocupaciones, cuando no nos llenamos de cosas y teníamos más espacio para tirar chisme, para hablar, para lo que queramos. Y creo que uno de los problemas de la ansiedad, de la depresión, es que nos llenamos tantos de cosas que no necesitamos, que no queremos. Y es una conclusión muy sencilla, muy tonta, muchos que ya han llegado a ella, o sea, pero yo llegué desde un lado, según yo, un poquito diferente, al menos porque lo vi apenas y lo quería compartir más que nada. Pero siento que es muy interesante, o sea, más que una conclusión o más que decir que esto es la verdad y encontré la gema de esto, no, o sea, yo sé que no es cierto. Pero con lo que sí me quedo es el razonamiento que me llevó a esto. Y es el preguntarme, el pensar un poquito más allá. Y yo puedo ser un obsesivo de las preguntas, o sea, de si estoy haciendo una cosa en específico. Decir, puta madre, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? O sea, de verdad quiero yo hacer esto. Sentarme y pensar, o sea, no sé, a ver. ¿Por qué sí? O sea, puede ser que sea una forma muy ñoña de verlo, muy clavado, muy lo que tú quieras, pero es la que me gusta a mí, es la que se me hace interesante. Si no, pues no lo haría ya. Pero es algo curioso, es algo interesante. Y la verdad es que este podcast no tiene conclusión. De hecho, creo que me salió una plática muy, muy buena. Una plática conmigo mismo que van a ver ustedes después. Y la verdad, pues este mismo podcast lo intenté grabar 5 veces hace como 2 o 3 días. Y por no estar aquí en el momento, disfrutando 100% de algo que me encanta, pues no salió nada bueno y se me hizo muy mediocre. Entonces ya hoy, más calmado, caminando un poquito más, pues queda esto que se me hace muy, muy bueno. Y está diferente este de hoy, sí, pero está interesante, muy interesante. Entonces, pues creo que ya es hasta aquí esto. Si les gusta, pues den like y compártanlo. Me hagas escuchar raro, pero, o sea, sí, siento que sí estaría chido que si les gusta esto, me hicieran el favor de compartirlo. Y siento que sí puedes aportar algo, o sea, neta, yo creo que sí. Entonces está. Es, espero que estén bien. Y pues, ahí está. Bye.